Hay algo profundamente inquietante en caminar por un bosque sabiendo que no estás rodeado simplemente de árboles, sino de seres vivos que se están comunicando entre ellos mientras tú avanzas creyendo que todo está en silencio. Porque eso es lo que más impacta cuando descubres esta realidad. El bosque nunca estuvo callado. El problema es que nosotros no sabíamos escuchar. Durante años nos enseñaron a ver los árboles como objetos inmóviles. Decoración natural. Algo bonito. Algo pasivo. Pero la ciencia empezó a descubrir algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Los árboles se avisan del peligro, comparten nutrientes, ayudan a sus crías, reconocen a sus familiares y construyen redes subterráneas tan complejas que algunos científicos las comparan con Internet. Y no, esto no es una metáfora poética, es real. Quiero que imagines esto por un momento. Estás en medio de un bosque enorme. Escuchas viento, pájaros, hojas moviéndose, nada extraño, pero debajo de tus pies, a pocos centímetros de profundidad, existe una red gigantesca de hongos microscópicos conectando raíces de cientos de árboles diferentes, una especie de sistema nervioso natural que lleva millones de años funcionando mientras la humanidad apenas empieza a entenderlo. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque los árboles no solo están vivos, están cooperando constantemente. La mayoría de personas cree que la naturaleza funciona únicamente bajo competencia salvaje. El más fuerte sobrevive, el más débil desaparece. Pero los bosques antiguos revelaron algo muy distinto. La supervivencia muchas veces depende de la colaboración. En los años 90, una científica canadiense llamada Suzanne Simard empezó a estudiar cómo interactuaban los árboles en los bosques de Columbia Británica. Al principio muchos colegas no tomaban en serio sus ideas. Pensaban que estaba exagerando. Pero sus investigaciones terminaron demostrando algo increíble. Los árboles intercambian carbono, agua y nutrientes mediante redes subterráneas de hongos llamadas micorrizas. Es decir, un árbol puede literalmente alimentar a otro. Y esto cambia completamente la forma en que vemos la naturaleza. Porque de repente el bosque deja de parecer una colección de individuos aislados y empieza a parecer una comunidad. Imagina un árbol enorme y antiguo, uno de esos gigantes que llevan siglos de pie. Sus raíces están conectadas con árboles jóvenes a través de filamentos microscópicos. Cuando un árbol pequeño queda en sombra y no recibe suficiente luz para producir energía, el árbol más grande puede enviarle carbono a través de esa red subterránea. Piénsalo un segundo. Un árbol ayudando a otro a sobrevivir, sin aplausos, sin reconocimiento, sin ego. Mientras nosotros vivimos en una sociedad donde muchas veces las personas compiten incluso destruyéndose entre sí. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que un bosque entienda mejor la cooperación que muchos seres humanos? Pero esto se vuelve todavía más impactante, porque los árboles también se advierten del peligro. Cuando ciertos insectos empiezan a atacar un árbol, este libera compuestos químicos al aire. Los árboles cercanos detectan esas señales y comienzan a producir sustancias defensivas antes de ser atacados. En otras palabras, se preparan porque otro árbol les avisó. Imagínate eso, un árbol siendo devorado lentamente por insectos y aún así utilizando energía para alertar a los demás. Es brutalmente hermoso. Y sí, hay estudios reales sobre esto. En África, por ejemplo, algunos investigadores observaron cómo ciertas acacias aumentaban la producción de taninos tóxicos cuando las jirafas empezaban a comer sus hojas. Lo más increíble es que los árboles cercanos también activaban defensas incluso antes de ser tocados, porque recibían señales químicas transportadas por el aire. El bosque nunca estuvo dormido, nunca estuvo desconectado. Simplemente nosotros llegamos demasiado tarde para entenderlo. Ahora quiero que imagines otra. Un bosque después de un incendio, troncos quemados, humo, silencio. Y aún así, bajo tierra, muchas conexiones siguen vivas, porque los bosques tienen memoria. Eso también es real. Las raíces y redes subterráneas permiten que algunos árboles sobrevivan durante décadas incluso cuando parecen muertos desde fuera. Hay tocones antiguos que continúan vivos gracias a árboles cercanos que les envían nutrientes constantemente. Sí, un árbol puede mantener con vida a otro árbol que ya ni siquiera tiene hojas. Y cuanto más profundizas en esto,
más difícil se vuelve seguir viendo la naturaleza como algo simple. Hay científicos que describen ciertos árboles antiguos como árboles madre. Son los grandes conectores del bosque, los nodos centrales de la red, los que sostienen más conexiones y distribuyen recursos a muchísimos otros árboles. Susan Simard descubrió que cuando estos árboles madre desaparecen, el bosque entero se vuelve más vulnerable, porque estaban sosteniendo silenciosamente el equilibrio de la comunidad. Y aquí aparece algo profundamente humano dentro de toda esta historia. Todos conocemos personas así, personas que sostienen familias enteras emocionalmente, personas que ayudan sin hacer ruido, personas que parecen fuertes incluso cuando están cansadas, personas cuya ausencia cambia completamente el equilibrio de quienes las rodean. Y quizá por eso esta historia impacta tanto, porque cuanto más entendemos los bosques, más nos entendemos a nosotros mismos. Ahora bien, lo realmente fascinante no es solo que los árboles se comuniquen, lo verdaderamente impactante es cómo lo hacen. No tienen voz, no tienen ojos, no tienen cerebro como nosotros, y aún así construyen sistemas complejísimos de cooperación, adaptación y supervivencia. A través de señales químicas, impulsos eléctricos lentísimos y redes de hongos microscópicos, los árboles intercambian información constantemente. Algunos científicos incluso detectaron impulsos eléctricos en raíces similares a patrones básicos de comunicación biológica, y aunque no significa que los árboles piensen como humanos, sí demuestra que procesan información ambiental de formas muchísimo más sofisticadas de lo que imaginábamos. Y aquí quiero que te detengas un momento a pensar algo. La humanidad pasó siglos creyéndose completamente separada de la naturaleza, como si estuviéramos por encima de ella, como si los bosques fueran solo recursos, madera, terreno, dinero. Pero cuanto más avanza la ciencia, más descubrimos algo incómodo. Quizá nunca entendimos realmente el mundo vivo que nos rodeaba, porque un bosque no es simplemente un conjunto de árboles, es una red viva, interconectada, dependiente, colaborativa y sorprendentemente inteligente en ciertos aspectos. Hay una microhistoria fascinante sobre esto. Un grupo de investigadores observó que árboles jóvenes plantados lejos de redes micorrízicas crecían más débiles, enfermaban más y sobrevivían menos tiempo. Pero cuando estaban conectados al sistema subterráneo del bosque, sus posibilidades de supervivencia aumentaban enormemente. Eso significa que el bosque literalmente ayuda a criar a sus árboles jóvenes. Y dime si eso no parece casi una sociedad. Porque lo es, de alguna manera. Solo que llevamos siglos mirando árboles sin comprender que formaban comunidades enteras debajo de nuestros pies. Hay algo muy poderoso en eso, especialmente en una época donde tanta gente se siente desconectada. Ansiedad, soledad, competencia constante, individualismo extremo, y mientras tanto, los bosques llevan millones de años demostrando que la supervivencia colectiva suele ser más poderosa que la lucha individual permanente. Ahora piensa en esto. Cuando un árbol cae en un bosque, no siempre significa destrucción. Muchas veces crea espacio para nueva vida. Deja pasar luz, alimenta el suelo al descomponerse, se convierte en hogar para hongos, insectos y pequeños animales. Incluso muerto, sigue aportando al ecosistema. Eso es increíblemente simbólico, porque en la naturaleza casi nada existe únicamente para sí mismo. Todo está conectado. Y quizá una de las razones por las que tantas personas viven vacías hoy es porque olvidamos completamente esa conexión. La sociedad moderna nos enseña constantemente a competir. Más éxito, más dinero, más productividad, más reconocimiento. Pero el bosque funciona distinto. El bosque prospera mediante equilibrio, mediante cooperación, mediante redes invisibles de apoyo. Y no significa que la naturaleza sea perfecta o romántica. También existe competencia brutal, también existe destrucción, pero incluso dentro de eso, hay colaboración constante. Eso rompe muchísimas ideas antiguas sobre cómo entendíamos la vida. Hay científicos que llaman a las redes micorrízicas Wood Wide Web, el Internet del bosque, y aunque el nombre suene divertido, la comparación tiene bastante sentido, porque se trata literalmente de sistemas de intercambio de recursos e información entre organismos conectados. Lo impresionante es que estas redes pueden extenderse kilómetros enteros,
debajo de tus pies, silenciosamente, sin que nadie las vea. Y aquí viene una de las partes más locas de todas. Algunos árboles son capaces de reconocer a sus propios descendientes. Sí, sus propias crías. En ciertos estudios se observó que árboles madre enviaban más nutrientes a plántulas genéticamente relacionadas que a otras no relacionadas. Piénsalo un segundo. Estamos hablando de árboles distinguiendo vínculos biológicos, y de repente el bosque deja de parecer un simple paisaje. Empieza a aparecer una civilización silenciosa. Una muchísimo más antigua que nosotros. Una que sobrevivió glaciaciones, incendios, tormentas y millones de años de cambios climáticos. Y aún así sigue ahí, conectada, resistiendo, adaptándose. Quizá por eso hay personas que sienten algo extraño cuando entran a un bosque profundo. Una especie de calma difícil de explicar racionalmente, como si el cuerpo reconociera algo ancestral. Y curiosamente la ciencia también empezó a estudiar eso. Pasar tiempo entre árboles reduce niveles de cortisol, disminuye estrés y mejora ciertos marcadores de salud mental. En Japón incluso existe una práctica llamada Shinrin-yoku, o baño de bosque, basada precisamente en los efectos terapéuticos de caminar entre árboles. Y tiene sentido, porque el cerebro humano evolucionó durante miles de años rodeado de naturaleza, no de pantallas, tráfico y ruido constante. Quizá una parte de nosotros todavía recuerda eso. Quizá por eso tanta gente siente alivio emocional cuando se aleja un poco del caos urbano y entra en contacto con espacios naturales. Pero aquí aparece otra reflexión importante. Nos cuesta muchísimo respetar aquello que no comprendemos. Y durante siglos vimos los bosques únicamente como recursos explotables, madera, terreno, producción, dinero, sin entender que estábamos destruyendo redes vivas increíblemente complejas. Cuando talas un bosque antiguo, no solo caen árboles, se destruyen conexiones invisibles construidas durante décadas o siglos, sistemas enteros de cooperación biológica. Es como arrancar neuronas de un cerebro gigante que apenas comenzamos a entender. Y aún así seguimos actuando muchas veces como si nada de eso importara. Hay una anécdota interesante sobre Leonardo da Vinci. Él decía que la naturaleza era la fuente de toda verdadera sabiduría y que los seres humanos todavía éramos aprendices frente a ella. Y cuanto más descubrimos sobre bosques, océanos o ecosistemas, más razón parece tener, porque la naturaleza no es simple, es extraordinariamente sofisticada. Muchísimo más de lo que nuestra arrogancia humana quiso aceptar durante siglos. Ahora imagina esto. Una tormenta gigantesca golpea un bosque, viento brutal, lluvia, oscuridad, y aún así, muchas veces los árboles sobreviven mejor juntos que aislados. Sus raíces entrelazadas ayudan a estabilizar el terreno. Se protegen parcialmente unos a otros del viento extremo, incluso físicamente están conectados, y aquí aparece una metáfora poderosa sobre la vida humana. Las personas también resistimos mejor cuando estamos conectadas, pero vivimos en una cultura que glorifica tanto la independencia extrema que muchos terminan sintiéndose completamente solos incluso rodeados de gente. El bosque enseña algo distinto. La conexión no es debilidad, es supervivencia. Y quizá por eso este tema impacta tanto emocionalmente cuando realmente lo entiendes. Porque deja de tratar solo sobre árboles, empieza a tratar sobre nosotros, sobre cómo vivimos desconectados de la naturaleza, de otros y muchas veces de nosotros mismos. Hay algo casi poético en descubrir que los árboles se ayudan silenciosamente mientras nosotros construimos sistemas donde muchas veces las personas se sienten reemplazables. Y no, esto no significa idealizar la naturaleza como si fuera perfecta. Significa reconocer que existen formas de cooperación profundamente inteligentes fuera del modelo humano competitivo que solemos considerar normal. Eso cambia perspectivas, muchísimo, especialmente cuando entiendes otra cosa fascinante. Algunos árboles literalmente sacrifican parte de sus recursos para sostener el ecosistema completo. Eso parece increíblemente humano. O quizás somos nosotros quienes todavía conservamos fragmentos de dinámicas naturales mucho más antiguas, porque la empatía, la cooperación y el cuidado mutuo no aparecieron mágicamente en la humanidad. La vida lleva millones de años construyendo sistemas interdependientes. Y cuanto más observamos la naturaleza,
más entendemos que el aislamiento absoluto rara vez funciona a largo plazo. Ahora quiero que pienses en algo que probablemente te pasó alguna vez. Entrar a un bosque profundo y sentir silencio, pero un silencio extraño. No vacío, un silencio vivo, como si algo estuviera ocurriendo constantemente aunque no puedas verlo. Y la realidad es que sí ocurre. Miles de intercambios químicos, nutrientes viajando bajo tierra, hongos conectando raíces, árboles respondiendo al entorno, insectos modificando señales biológicas, todo moviéndose lentamente, todo interactuando, todo conectado, mientras nosotros caminamos encima creyendo que el bosque simplemente está ahí. Y quizá una de las cosas más humildes que puede experimentar un ser humano es darse cuenta de cuánto ignoramos todavía sobre el mundo. Porque cuanto más avanza la ciencia, menos parece el universo una máquina fría y simple. Más parece una red inmensa de relaciones complejas. Y eso incluye los bosques. Hay investigadores que incluso estudian si ciertas plantas pueden recordar eventos ambientales y modificar respuestas futuras basándose en experiencias anteriores. Y aunque todavía queda muchísimo por descubrir, la dirección de muchas investigaciones apunta hacia algo clarísimo. Subestimamos enormemente las capacidades adaptativas de la vida vegetal, tal vez porque nos cuesta aceptar inteligencia en formas distintas a la nuestra. Queremos ojos, voces y cerebros parecidos a los humanos para reconocer complejidad, pero la naturaleza lleva millones de años resolviendo problemas mediante sistemas completamente diferentes. Y los bosques son uno de los ejemplos más impresionantes. Ahora bien, aquí viene una de las partes más importantes de toda esta historia. ¿Por qué esto fascina tanto a las personas? Porque en el fondo revela algo que muchos sienten intuitivamente desde hace tiempo. Estamos hechos para conectar, no para vivir completamente aislados, no para competir sin descanso, no para convertir toda relación en productividad. Los árboles sobreviven mejor conectados, las personas también, y quizá por eso la soledad extrema afecta tanto la salud mental humana, porque biológicamente somos seres sociales, necesitamos vínculos, necesitamos apoyo, necesitamos sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, exactamente igual que un árbol dentro de un bosque. Cuando un árbol queda completamente aislado, suele volverse más vulnerable, cuando una persona también. Eso debería hacernos pensar muchísimo sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo, porque vivimos hiperconectados digitalmente pero emocionalmente cada vez más desconectados. Y mientras tanto, debajo de nuestros pies, los bosques siguen enseñando silenciosamente una lección antigua sobre cooperación, equilibrio y supervivencia colectiva. Hay otra microhistoria preciosa relacionada con esto. Un investigador pasó años estudiando un bosque antiguo y comenzó a notar algo curioso. Los árboles más viejos parecían sostener la estabilidad del ecosistema entero. Cuando morían naturalmente, el bosque cambiaba lentamente. Pero cuando eran eliminados masivamente por actividad humana, el sistema completo se volvía más frágil, más seco y más vulnerable a enfermedades. Eso demuestra algo importante. Las estructuras vivas necesitan memoria, necesitan experiencia acumulada, necesitan conexiones profundas, y quizá las sociedades humanas también, porque cuando destruimos constantemente todo lo antiguo en nombre de velocidad y productividad, muchas veces perdemos sabiduría invisible que sostenía equilibrio colectivo. Los árboles viejos no solo ocupan espacio, sostienen ecosistemas enteros, igual que ciertas personas sostienen emocionalmente comunidades completas sin que casi nadie lo note. Y probablemente todos entendemos eso cuando miramos atrás en nuestras vidas. Siempre hubo alguien, un abuelo, una madre, un maestro, un amigo, alguien cuya presencia mantenía cierta estabilidad invisible, hasta que un día entendimos cuánto sostenían realmente. Eso mismo ocurre en los bosques. Y cuanto más descubres sobre ellos, más imposible se vuelve seguir viéndolos como simples objetos. Porque un bosque es una conversación constante, lenta, silenciosa, invisible, pero real. Y quizá lo más impresionante de todo esto es pensar que estas redes existían muchísimo antes de que aparecieran las ciudades, Internet o incluso nuestra civilización moderna. La naturaleza ya entendía conexión antes que nosotros, muchísimo antes. Eso da vértigo, y también humildad.
Porque tal vez llevamos demasiado tiempo creyendo que inteligencia significa únicamente tecnología humana, cuando la vida desarrolló sistemas extraordinarios muchísimo antes de nuestra existencia, sistemas capaces de sostener equilibrio durante millones de años, hasta que llegamos nosotros. Y aquí aparece otra reflexión inevitable. Si los árboles cooperan para sobrevivir, ¿por qué muchas veces los humanos construimos sistemas donde las personas se destruyen entre sí para avanzar? Quizá porque olvidamos que seguimos formando parte de la naturaleza aunque intentemos vivir separados de ella. Quizá por eso tanta gente se siente vacía, rodeada de cemento, ruido y presión constante. Tal vez el cuerpo todavía recuerda algo que la mente moderna olvidó. La vida estaba diseñada para conexión, no para aislamiento extremo. Y no, esto no significa abandonar ciudades e irte a vivir a un bosque mañana. Significa entender algo más profundo, que la desconexión tiene consecuencias emocionales, psicológicas, humanas, porque incluso los árboles sobreviven mejor juntos, y quizá nosotros también. Hay personas que pasan años sintiendo que deben hacerlo todo solas. Demostrar fuerza constantemente. No depender de nadie. No mostrarse vulnerables. Pero la naturaleza muestra otra realidad. Las redes fuertes sostienen vida. Eso cambia muchísimo cuando realmente lo entiendes. Porque entonces empiezas a mirar distinto incluso a las personas que te rodean. Empiezas a entender que pequeños actos importan, que apoyar a alguien importa, que escuchar importa, que conectar importa, porque nadie prospera completamente aislado. Ni siquiera un bosque. Y quizá esa sea una de las lecciones más hermosas escondidas entre árboles, que la verdadera fortaleza muchas veces no nace de competir constantemente, sino de construir conexiones capaces de sostener vida alrededor. Eso hacen los bosques desde hace millones de años, silenciosamente, sin presumir, sin necesidad de demostrar nada, simplemente existiendo juntos. Y tal vez por eso entrar en un bosque profundo produce algo tan difícil de explicar con palabras. Porque una parte muy antigua de nosotros reconoce inconscientemente esa red viva, reconoce equilibrio, reconoce conexión, reconoce algo que nuestra vida moderna muchas veces perdió. Así que la próxima vez que camines entre árboles, recuerda esto: no estás rodeado de objetos inmóviles, estás entrando en una comunidad viva que lleva millones de años comunicándose bajo tus pies mientras la humanidad apenas empieza a comprenderlo. Y quizá la pregunta más importante no es si los árboles pueden comunicarse. Quizá la verdadera pregunta es por qué nosotros, teniendo voz, tecnología y millones de formas de conectar, muchas veces vivimos más desconectados que un bosque. Si este tema te hizo mirar la naturaleza de otra manera, escribe en los comentarios la palabra raíces, porque quizá cuanto más entendamos cómo se conectan los árboles, más entendamos también lo que nos falta recuperar como seres humanos. Y quizá el bosque nunca intentó enseñarnos cómo viven los árboles, quizá llevaba siglos intentando enseñarnos cómo deberíamos vivir nosotros.